con los computadores, con los dos, y bueno, Bueno, así resolví con el aparato. Pero se ve súper alta definición. estamos Mejor, ahora ¿no? Súper en, cool. Mejor que el computador. estamos en directo ya. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a todos, a todas en la región. Una bienvenida muy especial a este café al aire que hacemos en alianza entre Asuntos del Sur y el colectivo Movimiento por el Derecho a No Obedecer de Colombia, con quienes hemos venido ya estableciendo una relación a partir de nuestra celebración del Día de la Democracia, Democracia Viva, y esperamos pues que esta alianza se siga fortaleciendo a través de acciones como estos webinarios y otras más que podemos pensar de aquí en adelante. Hoy lo que nos convoca son las elecciones del domingo pasado en Brasil, y precisamente entonces nos acompañan para esta conversación Matías Bianchi, quien es el director de Asuntos del Sur, politólogo, también magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Nos acompaña también Karu Springele, quien es periodista, brasilera, y pues también ha trabajado mucho todos estos temas a partir de su colaboración y de su trabajo con Jornalistas Libres, que es un colectivo precisamente al cual hace parte. Y por último, Gutiérrez Bernardo es periodista, ha cubierto los temas del lulismo en la región para distintos medios, tanto de Europa como de América Latina. Y entonces vamos a comenzar esta conversación con ellos, agradeciéndoles su presencia y disponer este rato. Durante la campaña, pues se tejió, digamos, un cierto ambiente o dos vertientes que hablaban de que el ascenso de la extrema derecha de Brasil se dio por errores de los gobiernos del PT, el rechazo por los escándalos de corrupción y la falta de motivación o de renovación en la narrativa de la izquierda, y otros que consideran que todo es una crisis creada por la derecha y para desestabilizar y aprovechar la situación a través de discursos del caos, del miedo, la inseguridad, discursos del odio. Quisiera preguntarles a los tres, tanto a Matías, a Karu y a Bernardo, ¿consideran que son estas versiones acertadas? ¿Y cuál es su lectura entonces alrededor de lo que pasó el domingo en Brasil? Karu, buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación y sí, vamos a tentar compreender um pouco, ¿no? do que se passa em Brasil em este momento que a extrema, a ultraderecha toma o poder. Entonces, tenemos un periodo, ¿no? de avanços democráticos que fueron los 13, 14 años del Partido de Trabajadores, con un partido progresista adelante del gobierno, y después todo con el impeachment, con el golpe, con la situación toda, donde se va el vice para ahí, ahora sí, se fueron los errores del PT, de cómo se pasa, seguro que también, segurísimo que también, pero no es solamente esto. Brasil es un país muy complejo y yo quería destacar 4 puntos que son muy importantes en estas elecciones. No, el primer se pasa justo con esa situación de Brasil, del PT, de no haber más disputado las clases sociales, la política, no disputó más eso con la sociedad. Cuando se pasa a partir del primer año de gobierno Lula, cuando se pasa a tener la situación que se resuelta en el mensalón, el primer escándalo de corrupción, cuando se pasa eso y deciden por la gobernabilidad y para hacer los conchavos con los políticos, cuando eso se pasa, ellos pasan a discutir y a decidir la política a partir de los pasillos del gobierno federal.
y no más en las calles, en las comunidades, en las ciudades, en las regiones, con las personas, con la población. Entonces tenemos dos generaciones dos generaciones que llegan a las universidades públicas o universidades con, ¿cómo se dice?, con financiamiento, ¿no? Público, y que no saben que eso se fue resultado de una política de construcción de derechos, ¿no? Y todo. Porque el PT no construyó eso con la sociedad. Y se dice, con los medios de comunicación. No, con la sociedad. Y de los medios de comunicación como expresión de esta construcción. El segundo punto que quiero poner es un punto que los otros dos no pueden hablar, pero yo puedo, porque soy del sur de Brasil y soy brasileña del sur de Brasil. Es la cuestión de la identidad del brasileño, que se dice que el brasileño cordial, que somos muy alegres, no, también somos. Pero somos un pueblo racista, fascista, homofóbico, tenemos cuestiones de valores que tenemos que mirar. Nuestra identidad se fue atacada con ese resultado de las elecciones. Esta identidad brasileña se tiene que construir nuevamente. Y esto es interesante por un punto, porque se explicita nuestros problemas sociales, nuestros problemas comportamentales, de toda la situación del brasileño como identidad. Entonces, nuestra identidad tenemos que repensarla en este momento. El otro punto es el avance de las iglesias evangélicas y de eso como un punto de construcción de poder político. Ellos tienen una construcción que no es del año pasado, que no es del otro año y todo. Entonces, eso se viene, se dice que las izquierdas, el campo progresista se sale de las periferias de Brasil, de los puntos, de las comunidades, pero las iglesias evangélicas están ahí. Y hacen un trabajo de bases en esas comunidades. Entonces, esto es un punto. Y por último, la utilización de las estrategias de redes y las estrategias de redes con tecnologías digitales, como fue el caso de WhatsApp, y el uso, primero que fue en todo el mundo en campañas electorales, y la situación de las fake news asociados a una invisibilidad que la comunicación vía WhatsApp se propone. Entonces, estos 4 puntos que me gustaría de destacar para ustedes en esta primera pregunta. Gracias, Caru. Bernardo, buenos días. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Hola, buenos días. Bueno, yo voy a intentar ser como lo menos militante creo posible. que tienes apagado el micrófono, Bernardo. No, ¿me escuchan ahora? Hola, hola. Yo te escucho. Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo voy a intentar hablar con la mínima emoción posible y no como militante, es decir, yo escribo desde el año 96 de cultura brasilera, desde el 2001 he sido corresponsal de muchos medios de todo el mundo, he escrito prensa brasilera, en fin, voy a hacer algo como muy analítico, intentando no ser un militante de izquierda, ¿ok? Que lo soy. Estamos bien. A mí yo pienso que estoy de acuerdo con Caru, que es muy complejo, no solo la situación, sino Brasil en sí mismo. No hay una única explicación de la llegada de Bolsonaro, son muchas, ¿ok? O sea, no pienso ni que sea, los errores de la izquierda, el golpe, la derecha, los medios, es todo junto, porque todo ha sumado, es muy complejo explicarlo y pienso que todavía tenemos que entenderlo y procesarlo y estudiarlo. Evidentemente ha habido un proceso de muchas capas de ataque a la democracia brasilera, al Partido de los Trabajadores, a Dilma, estamos hablando del golpe parlamentar, del Poder Judicial, de Sergio Moro, estamos hablando de unos medios de comunicación que han alimentado a la bestia, han estado hablando e inflando las calles contra Dilma, sobre todo a partir del año 2015, cuando arrancan las manifestaciones convocadas por la derecha, anteriormente no eran así.
Entonces, tenemos los medios y sí, también tenemos, por supuesto, errores del PT y del conjunto de las izquierdas, ojo. Por un lado están errores históricos que algunos ha apuntado Carú, haber abandonado los territorios, esta llegada de las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. La corrupción en general, ese mensalón inicial que se tapó un poco y no se le dio mucha importancia, en mi opinión también entregó la pauta anticorrupción a la derecha, porque los partidos de derecha en Brasil son tan o más corruptos que el PT, y abandonaron un poco esa lucha, que para mí fue un error. Luego, para mí ha habido otro problema que ha sido la propia campaña política de estas elecciones, y se ha demostrado que ha sido un error la estrategia de Lula, escoger a Lula como candidato. Y también, claro, hay que puntuar de que había una persecución política a Lula, que con Lula candidato no tendríamos a Bolsonaro presidente, habría ganado Lula. Entonces, es muy grave todo eso, pero es decir, la propia estrategia de forzar el relato a la izquierda, a lo rojo, elegir a un vicepresidente comunista, a Manuel, todo alimentado al otro lado. La polarización no ha salido bien, en el sentido de que ha servido para salvar el barco petista, el partido, reforzarlo, tener una construcción política consistente, pero no ha sido buena para ganar, se ha perdido. Entonces yo pienso que son muchísimos factores, también lo que apuntaba Carú de la campaña de redes, espectacular, ojo, o sea, también aquí hay un mérito, pienso, en el sentido de una campaña de ultraderecha, de un candidato que parece impresentable, pero ha sido muy habilidoso en presentarse como un outsider cuando no lo es, en presentarse como el luchador de la corrupción cuando tiene una familia enriquecida por la política. Se ha presentado como el antisistema, no ha ido a los debates, han hecho un muy buen uso de redes y de WhatsApp. Y evidentemente dentro del WhatsApp hay toda una serie de informaciones lícitas y por otro lado todo lo que se denomina fake news, que hemos visto que han tenido una industria espectacular en esta dirección, pero me parece un error culpar a las fake news de algo, ya sea el Brexit, de Trump o de Bolsonaro. Las fake news operan sobre subjetividades y malestares. Y este personaje, que es un impresentable, ha conseguido mapear estos malestares y construir una serie de relatos, algunos mentirosos y otros verdaderos. Entonces, bueno, ha penetrado en lugares donde nunca, ya para concluir rápidamente, donde no había penetrado nunca con tanta energía una derecha o una ultraderecha, como es la clase C, como lugares de Amazonia, sobre todo las favelas y periferias, donde hay mucha violencia, que ha sido otro de los temas, la seguridad. Entonces, bueno, son muchísimos factores. Y entonces, respondiendo de nuevo, sí, errores de la izquierda, sí, a un golpe y un sistema que ha perseguido a un partido y a un líder, y sí a un ecosistema de empresarios, ultraderecha. En fin, son muchos factores y hay que estudiar todos y no quedarse simplemente con que hay una explicación. Hola Matías, buenos días. Bueno, ¿qué pasó el domingo? Bueno, no voy a hablar específicamente de Brasil. Lo que quería resaltar cosas que observo en Brasil, pero más que nada que resaltan a la luz en base a los procesos comparados en el resto de Sudamérica, que me parece que ahí nos permite. Por si no, el fenómeno político es demasiado complejo. Entonces voy a tratar de arriesgarme a ser sobresimplificado para tratar de ver si podemos sacar algunas lecturas. El proceso que sucede, yo estoy muy de acuerdo con Carú, es que hubo una sociedad que se transformó en los años petistas, ¿no? Vos tenés una nueva clase media que accede a cosas que antes no tenía, a bienes culturales, a bienes universitarios, a bienes materiales, y lo que de alguna manera esto abruptamente se corta con la caída de los precios de los commodities en los últimos 5 años. Entonces, esa crisis deja no solamente en Brasil, sucede en Argentina, sucede en Ecuador, sucede en el resto de los países de la región, que estos gobiernos de izquierda de políticas expansionistas ya no tienen. Entonces, ahí es donde se le empiezan a ver las hilachas al proceso, y el Lula que aplaudíamos por lo pragmático
era el Lula para que pase a ser corrupto, pero en realidad Lula siempre fue el mismo. O el PT como maquinaria de poder. Entonces ahí lo que tenés es un proceso de las sociedades, no solamente en Brasil, en todos lados, pero empiezan a salir a la calle, tanto por izquierda como por derecha. Uno por sus propias contradicciones de un mensaje de izquierda que no era tan de izquierda al final, y también la derecha. El problema aquí yo veo es que veo una deficiencia de la izquierda y una izquierda de una definición muy laxa de izquierda, pero digamos los procesos en el gobierno, con un error muy grande y la derecha emergente con una virtud muy grande. La izquierda, lo que yo observé es que se volvió conservadora. Entonces, a esos jóvenes que ahora tenían títulos universitarios y que salían a las calles, el gobierno petista les salió a decir: ustedes son unos desagradecidos. Yo te hice clase media, que de alguna manera lo dijo Caru, ella lo veo como un problema de comunicación. Yo creo que al revés, creo que un mal entendimiento, que es otra sociedad que está emergiendo. Entonces se vuelve conservador. Y aún hoy es conservador porque estamos hablando de cómo recuperar un pasado de sociedad, de recuperar una industria insostenible, de recuperar un extractivismo, de recuperar partidos. O sea, estamos hablando de procesos progresistas que sueñan más con un pasado. Y ahí está la habilidad de la derecha, que se modernizó, que comunicó mucho más fluidamente. Es más, en muchísimos lugares hasta tuvo un discurso democrático. Bolsonaro es quizás es el más radical y ya con un tinte antidemocrático, pero en general él construye sobre un movimiento que pretende vender algo nuevo. Lo que sucede es que acá los más hábiles de todos fueron los poderes de facto, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en todos lados, que ellos supieron utilizar esa narrativa para inventar candidaturas e inventar procesos y una gran coordinación entre los poderes de facto, hablo del gran capital, aún el poder, las corporaciones extranjeras, con los medios de comunicación tradicionales, que son fundamentales para mí en todo este proceso. No podemos explicar ningún proceso en Sudamérica sin la connivencia de los grandes medios de comunicación, y también con los poderes judiciales, ahora con este concepto que está circulando mucho del lawfare, que sirve para disciplinar a protestas. Y yo creo que esa combinación de una inhabilidad de la izquierda de reinventarse y esta habilidad de la derecha de ayornarse, pero sobre todo de los poderes de facto, de capitalizar este proceso, es el resultado que estamos viendo en Brasil y en los otros países de Sudamérica. Bueno, en esta segunda, si de pronto alguno, o Caro, si quisiera comenzar con algún comentario sobre algo de lo que han dicho en la primera, pues es válido también. Quisiera, sobre todo con Caro y con Bernardo, una pregunta, digamos, muy local sobre el tema de Brasil. De acuerdo con estas perspectivas que se tejieron en campaña sobre el gobierno de Bolsonaro, sobre un posible gobierno de Bolsonaro en ese momento en la campaña, donde rondaron sus posturas autoritarias, la posible restricción de derechos que como ustedes lo han referenciado, fueron, digamos, durante estos años del PT ampliados. Hay indicios para pensar que la oposición política, social, desde la academia, el ámbito comunitario, pueda constituirse una voz de oposición fuerte para contrarrestar posibles desbordes de la democracia. ¿Cómo ven entonces en este momento el tema del equilibrio de poderes en el Estado y la situación con la ciudadanía actualmente, Karen? Daniel, es muy temprano, muy temprano para hacermos una análisis o para percibirmos lo que se puede tener en Brasil con el resultado de esas elecciones. Ayer, BBC hice una entrevista con el vice de Bolsonaro, que es el coronel Mourão,
y que es un militar de ascendencia negra, ¿no? Que está ahí electo por voto directo de la población como vicepresidente de Brasil. Y él dice, entonces, ella pregunta respecto de la declaración de Bolsonaro diciendo que se va a barrer toda la izquierda, toda la oposición, que quien está contra él, que se puede salir de Brasil o ir para la prisión o algo así. Entonces, cuando ella le pregunta eso, Mourão dice que hay una constitución y que se va a cumplir la Constitución. Y cuando pregunta específicamente sobre las minorías, que también es otro punto nevrálgico de las declaraciones de Bolsonaro y todo, él dice que, por ejemplo, él empieza diciendo los negros, la comunidad LGBT+, y las mujeres y así, y Mourão, muy inteligentemente, le dice, los negros no son minoría, y en una expresión diciendo, nosotros no somos minoría. Y eso, entonces, creo que se va, no sabemos para dónde se va los posicionamientos del gobierno de Bolsonaro. No sabemos cómo los derechos serán atacados o habrá un retroceso o no. Lo que tenemos, por ejemplo, ayer tuvimos una movimentación para la segunda vuelta de las personas que no están en partidos políticos o en movimientos o que ya tenían sus ideas, todo. Tuvimos, Haddad tuve 16 millones de votos a más por la segunda vuelta. Entonces, esas personas son personas que ahí están. Y cuando se ganó Bolsonaro, Guilherme Boulos, que es del PSOL, llamó para una manifestación de calle a partir de su movimiento de bases, que es Pueblo Sin Miedo, sin miedo. Y se fue ayer en São Paulo. Los organizadores dijeron que se fueron 50,000 personas en las calles ayer por la noche, hasta las 11 de la noche ayer. Y las personas dicen no menos do que 30,000 personas. Ahí están. Bolsonaro ya disse, después del hecho, 2 o 3 veces, que se va a criminalizar 2 movimientos muy importantes sociales, que el MST, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, y MTST, que es el Movimiento de Boulos, Movimiento de los Trabajadores Sin Techo. Entonces, ellos se van ¿cómo vamos a nos posicionar? Estamos a mirar lo que se puede, lo que se va a hacer, y creo que con el fortalecimiento del judiciario. Pero así, a decir, sí, vamos a ver cómo será este primer momento del gobierno Bolsonaro después. Hoy, por ejemplo, ya 2 situaciones de chacinas que ocurrieron en Brasil en 2015, 2014 y 2015, una aquí en Osasco, en São Paulo. Hoy en la hoja de São Paulo hay una gran materia diciendo que muy probablemente los responsables, que son policías militares, que están en esta materia, que están en video ahí en este día, que no se tiene pruebas. Entonces, tal vez ese tipo de situación se va a empezar en Brasil, y cómo vamos a nos posicionar ahí, como los partidos, las instituciones, no tenemos, no creo que es muy temprano para hacernos una evaluación en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo? En cuanto a la ciudadanía. Bueno, pues sí, bueno, digamos que totalmente de acuerdo que es muy pronto.
es imprevisible, nadie sabe exactamente qué va a ocurrir. Sí tenemos algunas pistas. La primera, que en lo económico y en la macropolítica posiblemente haya menos sorpresas. Primero, porque el núcleo duro de Bolsonaro, de militares, es estatista, nacionalista, y ya está en confronto con Paulo Guedes, que es el Chicago Boy que va a llevar el superministro de Economía. No pienso que se atreven a hacer privatizaciones masivas, sobre todo energía, petróleo. Sí va a haber una liberalización, pero no creo que ni siquiera el núcleo duro Bolsonaro va a ir por ahí. Sí me parece que en cuestiones morales, no frente a minorías, mayorías afro, pero sí mujeres, aborto, matrimonio gay, gays, LGBT, va a haber represión. Sí, posiblemente haya leyes retrógradas que sean vueltas atrás. Y después otra cuestión que me parece muy clara es que va a haber algunos movimientos perseguidos, como los que ha apuntado Karú, también ONGs y gente que trabaja con derechos humanos en favelas y en la Amazonia, activistas ambientalistas. Entonces, sin duda, no tengo de esto ninguna duda, va a haber más represión y va a estar duro. En cuanto a oposición, en el Parlamento vamos a ver un poco cómo se recomponen las izquierdas. Ya hoy hemos leído que tanto el PSDB como el PSB, que es el segundo partido en número de diputados y senadores, el Partido Socialista, y el partido de Ciro Gómez, el PDT, han creado un bloque al margen del PT para no caer en la hegemonía del PT. ¿Cómo dialogarán ellos? ¿Cómo se construye ese bloque? También con el PSOL, con la primera diputada indígena de la historia de Regi, el partido de Marina Silva. Me parece muy interesante y creo que van a tener que negociar con algunos partidos menores de centro por derechos humanos, por defender la democracia y que no se mantenga el Estado democrático. Ahí hay un problema porque una parte del denominado Centrão, el centro derecha de Brasil, se ha arrimado mucho a Bolsonaro. Ahí tenemos el partido DEM, que posiblemente mantenga la presidencia de la Cámara, del Congreso. Tenemos la mitad del partido de Aécio Neves, de Alckmin, los tucanos, Partido de la Socialdemocracia Brasilera, está dividido. La mitad está neutral y la mitad está encantada con Bolsonaro. Entonces, va a estar duro por ahí y después me parece muy interesante justo lo que apuntaba Karú del desborde de gentes, de estos nuevos millones de votos que ha conseguido Haddad, que me parece una figura muy interesante dentro del PT porque representa un nuevo PT, una renovación, ha ido mucho más allá del PT. O sea, con la estrategia del primer turno del PT, estrategias estéticas, narrativas, no se habrían ganado tantos votos. Pienso que Haddad ha hecho un movimiento muy inteligente de abrirse a nuevos movimientos, a la gente, con otras narrativas, y me ha parecido ver por todo mi entorno masivamente cómo todo el mundo se ha metido a un nuevo movimiento ciudadano, pro democracia, junto a movimientos tradicionales más de izquierda, gente más estructurada en partidos. Ha entrado muchísima gente. A mí me parece que ahí hay algo muy interesante y positivo de defensa de la democracia desde sociedad civil y desde lo que para mí debería ser un nuevo movimiento con los partidos existentes, con las izquierdas, pero también con otra gente que ha votado a Haddad o que ha estado a punto de votarle o que defiende la democracia, que no se identifica tanto con las luchas de la izquierda. Pienso que va a haber esa resistencia y va a estar muy interesante, pero va a estar dura. Yo pienso que va a haber represión y va a estar jodido. Yo me gustaría, Daniel, por favor, me gustaría acrescentar, destacar dos cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Bernardo y solamente me gustaría destacar la cuestión del medio ambiente. El Bolsonaro ya dice que se va a acabar con el Ministerio del Medio Ambiente y que se va a fundirlo con el de Agricultura. Y ahí hay una situación muy difícil, principalmente para Amazonia, y donde el agronegocio avanza muchísimo y tiene muchos intereses muy contrarios a las tierras indígenas y a las tierras de preservación, áreas de preservación en la Amazonia legal. Entonces, esta es una situación que el mundo todo hay de tener mucha atención, incluso porque
el desmatamiento se empieza de una manera tal, se pasa, el Brasil no se va a cumplir con los protocolos que ha firmado. Y eso es muy problemático, incluso de la manera económica en eso. Si no se cumple con el protocolo de París, se va a tener un problema económico ahí y cómo se pasa. Pero esta es la posición del gobierno de no tener el medio ambiente más y tener este grande ministerio que está con la agricultura y todo. Me gustaría también de destacarme acá la situación de que los municipios, las ciudades indígenas votaron en Haddad. Eso se fue muy claro tanto en la región norte cuanto en la región de centro-oeste. Las ciudades más indígenas tuvieron a Haddad como su candidato ahí. Entonces, esas cuestiones ya están. Y Bolsonaro dice muy claramente, una de sus primeras declaraciones se fue diciendo que las tierras indígenas son otros países dentro de Brasil. Entonces, que eso se tiene que rever. Y eso es muy problemático. Y la otra cuestión es que la política se va de manera totalmente liberal y con este Paulo Guedes, con un super ministro, como dice Bernardo, y un super ministerio, que estos 3 ministerios se van a unir en un único ministerio donde Paulo Guedes estará adelante. Entonces, estos son dos cuestiones, pero el mundo y la comunidad internacional tiene que estar muy atenta para los avances del medio ambiente, del ambiente, cómo se pasará eso en Brasil. Yo quiero decir algo y quisiera que nos dieras también como esa mirada regional, porque a pesar de que, como lo dicen Bernardo y Caru, es muy temprano para esos análisis, igual ese eje Colombia, Chile, Argentina, Brasil, interesante saber, bueno, eso de todas maneras tiene unas consecuencias regionales. Sí, yo en esto me voy a permitir ser un poco más pesimista que mis colegas que no fueron optimistas, pero yo soy en esto un poquito más pesimista, porque he estado leyendo mucho de mis colegas, yo vengo de la ciencia política, que estaban diciendo, sí, pero Bolsonaro al final mucho no va a poder hacer, pues no controla las cámaras, porque en definitiva es muy débil frente a los medios, es muy débil frente a las instituciones. O sea, no va a poder, todo esto es una retórica y que al final no va a poder terminar haciendo. Yo creo que ahí tenemos el peligro de estar equivocados, porque ese es un análisis pensando en un paradigma político, que era un paradigma político donde más o menos se respetaban las reglas del juego democrático. Yo creo que a partir del 2016, que empieza con Trump, no empieza en América Latina, pero empieza a haber un movimiento global donde de alguna manera hay menos restricciones, acusaciones o aún timidez de posiciones abiertamente autoritarias y abiertamente antidemocráticas. Entonces, yo creo que podemos estar cuestiones que antes, para dar ejemplos, que antes no sucedían, empiezan a suceder más libremente, ¿no? Por ejemplo, el mismo Maduro cruza una línea que Chávez nunca había cruzado, que directamente disolver el Congreso, las elecciones ya no importan, y eso ya no tiene gran condena. Lo que empezamos a ver es que gobiernos abiertamente empiezan a violar los derechos humanos como nunca antes en la historia. Tenemos en varios países récord históricos de asesinatos a activistas sociales, a líderes políticos, en el 2018, a periodistas. Entonces creo que estamos, mi propio país, Argentina, que era en derechos humanos, era como una política de Estado que no se tocaba. Tenemos un presidente que al mismo tiempo que baja salud, educación, jubilaciones, aumenta considerablemente el presupuesto de seguridad y recibe a un policía que
mató a un joven corriendo, lo mata por la espalda, lo recibe en la Casa Rosada, algo que antes hubiese sido inaudito en nuestra historia democrática. Entonces, lo que yo creo es que estamos entrando en un nuevo paradigma donde lo que nosotros pensamos que contenía ciertas cosas, no estoy seguro que lo contiene, y además empiezan a surgir como zombies, personas, actores, que en realidad siempre estuvieron en nuestra región, porque en nuestra región ya vivimos dictaduras militares, vivimos procesos antidemocráticos. Lo que pasa, resurgen con un empoderamiento que antes no tenían y que se empezó a ver ya en la campaña de Bolsonaro. Yo creo que esos son indicadores muy fuertes de esto, que hay una trifulca entre distintos partidarios y en realidad eran policías haciendo campaña por Bolsonaro que encima meten preso al candidato del PSOL, o si hay candidatos de Haddad que recibieron tiros, y hay permisividad hacia procesos que antes no teníamos, o por lo menos hubiesen tenido mucha condena. Entonces yo creo que tenemos que estar abiertos ya para pensar en nuestras acciones que hacer, tenemos que estar abiertos a que es un nuevo paradigma el que está emergiendo. Ya, antes de que pasemos seguramente con preguntas que tendrán algunas de las personas que están viendo el webinario, Bernardo, quisiera saber, bueno, en esta línea de qué se viene luego de las elecciones y de lo que ha pasado este 2018 con las elecciones en América Latina, esa antipolítica, el anti-establishment, incluso lo tocabas ahorita, ocuparon sin duda la agenda política, la mediática, incluso la agenda ciudadana. ¿Qué claves dejan estos procesos electorales de este año en la región para entender las formas en las que se debe recuperar la confianza en las instituciones, en los partidos políticos mismos y en el ejercicio del poder democrático? Bueno, mira, yo veo que hay un descrédito grande de la clase política y de la política representativa, que en este caso de Bolsonaro ha sacado mucho provecho de ello. A mí me parece increíble el fenómeno Bolsonaro porque sí es verdad que hay un núcleo duro del votante de Bolsonaro, reaccionario, racista, machista, lo peor, pero yo dudo mucho que sea más de un 15 o un 20%, que ya son 20 millones, es una locura. Y luego hay toda una serie de gente que se ha sumado con ilusión, con alegría, queriendo cambiar las cosas, gente que viene de otros lados, gente que ni siquiera se considera de derecha. Yo estoy infiltrado en unos cuantos grupos de WhatsApp de Bolsonaro y la gente está viviendo una revolución en red contra el Estado y contra el establishment. Hay gente que se cree que Bolsonaro ha sido el revolucionario. O sea, cuidado porque hay un fenómeno también lleno de alegría y de ilusión de aquel lado, de no menos de 20 millones de personas. O sea, no hay que despreciar que les han manipulado, ok, hay un plan terrorífico, hay una parte reaccionaria terrible, una autoderecha militar desastrosa, pero han conseguido generar ese movimiento alegre y de ilusión. Y, por ejemplo, si estudian los mensajes de Bolsonaro, que los ha construido la gente, la memética, sin brega, como se dice en Brasil, como hecho en casa, y los mensajes del PT en general, salvo al final, eran más unitarios, una campaña política muy bien hecha, con diseños muy bonitos. Entonces, ha habido ahí algo muy horizontal, de abajo, peer-to-peer, todas esas cosas. Se han apropiado de las herramientas del lenguaje y de todo. Entonces, a mí me preocupa mucho y yo pienso que hubo en los últimos 5 años en Brasil muchas cosas en esa dirección. Este año en la huelga de los camioneros pasó algo muy interesante de cómo los camioneros pararon el país entero, cómo se empezaron a articular en WhatsApp, cómo empezaron a usar las redes, y luego llegó algún gurú de la izquierda y dijo, no, porque esta gente tiene una bandera brasileña, deben de ser de derecha, y abandonaron y no se infiltraron. Es decir, cómo los movimientos sociales y las izquierdas no han tenido la capacidad de escucha y se metieron a seducir y atraer a la gente de la huelga de los camioneros, como en ese caso ha habido un montón. Entonces, pienso que la derecha ha sido más rápida, sí, más habilidosa, sí, han tenido una capacidad de escuchar estos malestares y han manipulado mejor, en el sentido de que en todas las posturas hay una manipulación. Entonces, no lo sé, tu pregunta, me he ido un poco por otro lado, pero ¿cómo se recupera la confianza en la democracia, en los partidos? No tengo
muchas pistas, o sea, no creo que nadie las puede tener. Sí, lo que se me ocurre es lo que hemos ya comentado ahora, un movimiento fuerte de la gente, movimientos sociales, ser muy abierto, investigar en nuevas narrativas, respetar a los movimientos que ya existen, diálogos de las izquierdas, que es algo que a mí me ha frustrado mucho, que no hubiera existido este año un frente amplio de izquierdas que estaba casi listo al inicio del año, y por egos de diferentes líderes me ha parecido lamentable, la verdad, y se veía venir que no, que sin este frente de izquierdas se iba a perder como se ha perdido. Entonces, bueno, no sé, abrirse también a escuchar y a incluir a gente politizada desde otros lados y bueno, confieso que no tengo demasiadas pistas, pero que sí que tiene que haber una reacción de la sociedad civil, de los partidos existentes. Y me da a mí también que de las instituciones, en este caso brasileras, no creo que lo tenga tan simple Bolsonaro. Hay un ministerio público, hay una serie de instituciones que sí que van a ser un contrapoder. Y bueno, juntando todas las escalas y piezas y luchas, la lucha se viene dura. O sea, hay que darle con muchas energías y probar muchas cosas. No creo que haya una única solución de nuevo. Caro, y eso que decías tú al principio, de volver a salir a la calle, estar con la gente, escuchar sus, digamos, sus demandas, ¿de eso hay? ¿Eso tendría que estar presente nuevamente? Sí, mira, ayer el acto que se pasó en São Paulo y también otras personas en Brasilia estando, que se fue el primer así una reacción, ¿no? de los grupos, no fue un acto organizado, se fue las personas que ahí estuvieron ayer en São Paulo son personas que son desorganizados. Entonces, es esta población, son esas personas que están así, sí, esta es nuestra política, o que queremos como país, y que están un poco chocadas, ¿no? Un poco muy preocupadas, porque eso que Bernardo decía, ¿no? Que es que yo dije sobre la cuestión de la identidad del brasileño. Cuando las personas se reconocen con esta alegría, con esta felicidad, en comentarios machistas, homofóbicos, ¿no? Y una perspectiva de reducción, de un humor que va a disminuir el otro. Y cuando las personas se reconocen en eso, las personas están se identificando, se tienen su identidad, y esto es una situación que está se pasando, y eso se vino a tona en Brasil. Entonces, ¿cómo vamos? Las personas que no están de acuerdo con eso están yendo a las calles. Pero no solamente eso, Daniel, creo que se tiene que tener también una acción por parte de las instituciones. No, tenemos que estar muy cientes de que las instituciones democráticas tienen que estar actuando. Y la primera es el judiciario. Y tuvimos una desconstrucción, una situación de tomar parte, ¿no? Partido por parte del judiciario en Brasil en estos últimos años, que fue muy, muy fuerte. Entonces, ese proceso de lawfare, como Matías dice, se fue todo que se pasó acá y en otras partes también, pero ¿cómo vamos a volver o finalmente poner en cuenta a tenermos un judiciario que sea, ¿no? Desvinculado de los otros partidos y que actúe desde una construcción un poco más democrática? Entonces, los partidos políticos que tienen la cuestión de la reforma política, que se fue una demanda que siempre se habla, pero vamos a hacer una reforma política, acciones de innovación política, como hicieron la bancada activista en São Paulo, con los diputados estaduales, que son 11 personas, 12 personas, 9 personas de la bancada colectiva, también de que se fue otra candidatura, para tener personas en mandatos colectivos y otras posibilidades, ya que no tenemos candidatos independientes en Brasil, no tenemos esa posibilidad. Y también creo que la constitución de redes de actuación,
teníamos redes acá de activistas de más diferentes, activistas digitales, activistas sociales, derechos humanos, de abogados. Tenemos cómo vamos a poner a essas pessoas em contato e a criar possibilidades também desde a sociedade civil. Então, movimentos em Brasil começaram nisso, pensando já em esta eleição. Pero como podemos avançar agora mediante a situação que temos, não? E também queria destacar mais duas coisas nesse sentido. Que nós temos que acordar que Brasil é o país que mais mata ativistas de direitos humanos. Independiente de que estamos falando que teníamos governos progressistas, pero os números de la violência são muito altos e nesse último ano, depois do golpe, se foram muito mais. Então, e também o Brasil é o país que mais mata, dos países que mais mata homossexuais. Então, estas são questões que estão aí, que necessitam ser trabalhadas por nós e explicitadas. E a última coisa é que nós temos em Brasil 147 milhões de eleitores. Desses 147 milhões de eleitores, 57,6 milhões votaram em Bolsonaro. 46,7 milhões votaram em Haddad. E 31 milhões e mais se foram abstenções, 2,5 de votos brancos e 8,6 de votos nulos. Isso significa que 61% dos brasileiros eleitores não escolheram a Bolsonaro. Então, como vamos atuar desde aí, a partir das instituições, a partir da organização da sociedade civil e a partir de pressão e de actuação, de estarmos aí a ponermos essas situações que não são todos os ataques a direitos humanos e a direitos consolidados estarem aí. A primeira coisa que Bolsonaro já está fazendo agora se foi o motivo da situação em Nicarágua, que é a reforma como se diz em espanhol? De la reforma de la previdencia. Pensiones. De las pensiones. Eso ya está. Él quiere aprobar eso aún en este gobierno, desde su poder de actuación. Entonces, ¿cómo la población se va a reaccionar a eso? Vamos a ver. Ese es el reto. Matías. Bueno, yo hay lo que... La verdad que me olvidé cuál era la pregunta porque medio como que nos desvirtuó. ¿Qué hacer, básicamente? Claro. Pues nos fuimos... Para la confianza, sí, a ver... yo soy un poco como Bernardo, no creo que... No hay una receta para esto, no creo que haya una fórmula de cómo sale. Pero sí me queda claro que hay que volver a ciertos valores básicos de la política que tienen que ver con la empatía, con la autocrítica y con la humildad para poder entender qué pasó, poder digerirlo, porque hay que reajustar todo tipo, nuestras acciones, nuestras estrategias y aún las narrativas. Estuve la semana pasada en un encuentro en Chile de izquierdas emergentes, que es de alguna manera una izquierda que quiere no seguir los pasos del Foro de San Pablo, que es más tradicionalista. Y la verdad que ahí vi muchas pistas, vi mucha autocrítica, vi muchas ganas de proponer nuevas herramientas. Y creo que se habló mucho de lo humano, de reconectar comunidad, de reconstruir comunidad. No vender certidumbres, no vender futuro, no vender, sino volver a construir comunidad, volver a las bases de cuidar al vecino, de conversar con el vecino, de ir a la asociación del barrio. Se habló mucho de esto, porque en definitiva la democracia la construimos nosotros. Pero yo, de todas maneras, en eso no soy tan drástico. Creo que
que habría que trabajar en 3 niveles. Creo que hay muchos de los movimientos de las nuevas izquierdas emergentes, municipalismos, movimientos autónomos, independientes, que se enfocaron mucho en lo local y creo que ahí generaron prácticas muy innovadoras. Parte del problema ese que no vieron el bosque que estaba viniendo, el tsunami que no estaba viniendo, y a veces hasta fueron funcionales a ese propio tsunami. Entonces, pero igual hay que rescatar esto, hay que rescatar también las políticas de avance de derechos que se lograron, los que lograron ganar gobiernos nacionales, que se avanzó en eso, y que muchas veces descuidaron, ningunearon a estos procesos locales, de estos niños malcriados y demás. Creo que hay que detectar. Y también hay que entender también el juego geopolítico en el que estamos metidos. Hay un contexto global mucho más hostil al avance de derechos, a la ampliación, al respeto, a la diversidad. Es un momento mucho más hostil y además es un momento también donde América Latina ha perdido mucha autonomía geopolítica. Con estos gobiernos de izquierda que tuvimos, que muchos también criticamos, se ganó una autonomía geopolítica que no habíamos tenido quizás nunca en 200 años de independencia, donde pudimos pararnos frente al ALCA, donde pudimos crear alternativas institucionales regionales con sus problemas y demás, pero hubo ciertas iniciativas, hasta un paisito como Ecuador pudo poner a Assange en su embajada y frenarse, Brasil pudo hacer un marco civil de la Internet, o sea, hubo cierta autonomía y que al diluirse eso, ahora está nuevamente mandando directamente Pompeo, circulando las capitales de nuestros países, indicando lo que hay que hacer. Entonces, hay que tener ahí, creo que la reconstrucción, tenemos que estar mirando los 3 niveles al mismo tiempo y rescatar qué se hizo bien en cada nivel para volver a una reconstrucción sin prejuicios, con mucha empatía y pensando en esta idea frente amplista que funcionó muy bien en Chile, que funcionó muy bien por más que no hayan ganado gobierno, pero sí están en proceso de construcción en Perú, en Chile, y que creo que tendríamos que observar también en Brasil y en otros países de la región. Bien, creo que cumplimos con lo que nos habíamos comprometido al principio, que era tener un webinario corto de máximo 1 hora. Incluso estamos cerrando 7 minutos antes de la hora. No sé si de pronto para terminar, Bernardo, te queda algo para anotar con respecto a esto que se viene. Bueno, realmente es un gusto estar con estos amigos tertulianos y estar de acuerdo en casi todo, ¿no? Estamos jodidos y estamos de acuerdo en casi todo. Bueno, yo apuntaría solo un detalle que creo que hay que volver a la escucha, que se ha hablado en varios niveles, y pienso que hay que entender muy bien por qué 40 y muchos millones de brasileños han votado a Bolsonaro, cuando una muy buena parte de ellos ni vienen de la derecha ni se consideran, no son tampoco muy políticos. O sea, hay que entender y escuchar muy bien lo que ha ocurrido ahí. Yo pienso que este foro de las nuevas izquierdas, todo lo que ha ocurrido en el municipalismo, centrarse más en prácticas y solucionar problemas concretos, posiblemente muy segmentado todo. O sea, pienso que ya no funciona el discurso grande, unitario y magnánimo, porque fíjate, el discurso Bolsonaro llegó al motorista de Uber, al padre desempleado, a la empleada doméstica. O sea, ha llegado un montón de públicos con discursos complementarios para solucionar problemas y malestares concretos. Y eso muy posiblemente las grandes identidades y colores y narrativas de la izquierda de esta década maravillosa progresista sirvan para un público, pero para este nuevo no. Entonces ahí yo pienso que es muy importante pensar en estos frentes amplios. En Minas tenemos a Cidades que Queremos, que para mí es quien combina muy bien lo popular y lo ciudadanista, las estéticas tradicionales populares, pero también las nuevas por ahí. Yo pienso que hay un camino muy bueno. El Frente Amplio de Chile me parece muy interesante. Entonces, bueno, yo pienso que por ahí hay que probar todo. Y de nuevo lo del Frente Amplismo me lo quedo, Matías, lo voy a tuitear ahora. Total, por favor. O sea, basta ya de 8 partidos de izquierda, o sea, que haya un mínimo de confluencia y de Frente Amplio, porque si no, nos van a barrer. Caru, algo que haya quedado en tus notas. Mira, creo que
te dice todo. Muchísimo gusto en estar hablando con esos dos, conociendo a usted, Daniela, acá. Y lo quiero solo decir algo para cerrar, que es cuando Haddad se fue apresentado como político para el Brasil, se fue cuando se tornó alcalde de la prefeitura de São Paulo. Y se hizo Bernardo estaba acá, y hice un movimiento muy lindo que se decía, existe amor en SP, hay amor en São Paulo. El símbolo era ese, ¿no? Del corazón, y era ese el símbolo. Y ahora el símbolo de nuestro presidente es este, ¿no? Entonces necesitamos de símbolos nuevos y a crear otros para acá estarmos en estos próximos 4 años de Brasil. Matías. No, yo la verdad que solamente agradecerles. Me preocupa un poco que estemos tan de acuerdo, lo cual habla del sesgo que tenemos, así que vamos a tener que trabajar en diversificarnos y poder explorar otras ideas. Así que, pero como siempre es un placer charlar con todos ustedes. Bueno, y esperamos que no sea la última, que nos volvamos a juntar para seguir hablando de esto que pasa en Brasil y en la región, que seguramente hay que mantener esa vigilancia. Caru, gracias. Bernardo, Gracias. muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ahí seguimos. Chao. Gracias por acompañarnos en esta alianza por el derecho a no obedecer desde Colombia y Asuntos del Sur, y nos vemos pronto.